programa. Daniel va a poner el texto en la pantalla. Adelante, Daniel. Francisca Whitman. Precoz es un término usado vulgarmente para referirse a alguien ingenuamente maduro, para referirse a algo que ocurre antes de tiempo. Sin embargo, cuando era dirigida hacia mí esa palabra era interpretada de otra manera, alguien superior como el ser que soy. Ahora esa palabra hacía referencia al intelecto sobrenatural y por ende hacia la persona madura que soy. Sola y con una personalidad insoportable, sintiendo que con cualquier tipo me romperé, pero sabiendo que por encima de los demás siempre estaré. Viendo las gotas cristalinas cayendo en mi cabeza como pequeños diamantes, inundando mi conciencia. Con muchas ideas, pero poca organización, siguiendo mi propia religión. Una fotografía, un pozo donde refugiarse, un lugar donde estas gotas permanecen hermosas. Mi arte y yo, solas nosotras dos, bailando a la son de la melodía de la noche, como una historia de amor cliché, tomadas de la mano esperando el siguiente amanecer. Pero esto es muy hermoso para ser real. ¿Por qué no puede ser así todo el tiempo? ¿Por qué le tenemos que esconder a los demás lo que nosotras tenemos? Solo nosotras dos. Estoy segura de que podremos salir adelante. Yo sé que mi esposo no puede saber de nosotras, pero desde que mi pequeña hija se fue, no tengo más motivo para seguir con él. Por favor, quédate a mi lado. Sé que a veces puedo tener pensamientos impuros sobre ti, pero simplemente me vuelves loca. Dejaría todo por ti, solo tienes que pedírmelo. Nosotras hicimos muchas cosas juntas, desde una historia de placer hasta una novela de tragedia. Fui tu amiga y tu compañera. ¿Recuerdas? La vez que nos conocimos por primera vez, yo en mis jóvenes 13 años, apareciste como un arcoíris, bella y silenciosa, distante también, sin temas de conversación, pero con una paciencia para escuchar increíble. ¿Recuerdas? Las veces que nos tomábamos de las manos en silencio, esperando a la campanada. Yo cada vez acercándome más a ti, y tú dejándote ser. Creo que ese fue mi primer error. Nunca pensé en lo que tú querías. Sin embargo, yo solo quería poco a poco lo que después me daría cuenta que es amor, enredándome en tus historias y encantos, que lo más probable fueran inconscientes, pero de algo estoy segura, siempre quería más de ti. Nunca me cansé de sostenerte en mis brazos. Me morían tus palabras, aunque no fueran muchas, siempre dando lugar para expresarme. Un amor incondicional, una armonía perfecta. Somos tal para cual. Recuerdo que lo que más me enamoró es la forma en la que me mirabas con tus hermosos ojos a mi lado, dándome un espacio al cual pertenecer sin fingir ser alguien más. Fue la primera vez y seguro la última que me voy a dejar moldear por alguien. Te prometí mi vida y con ella te cuidaré. Me guiaste, me diste de tu vida y de tu tiempo, suficiente para obligarme a renacer, para identificarme como la persona que soy hoy. Me conociste y me moviste, hiciste mi cuerpo florecer, como ese pequeño presente que intercambiamos. Créeme, mi amor, sigo guardando ese pequeño broche aflorado, como el tesoro más grande que tengo, una parte de felicidad sobre mí. Me hiciste dejar de buscar placer en otras partes, y me diste la cosa que aún conservo. Pero vuelve a mi mente todas las veces que te fallé, las veces que te incomodé y te hice daño, reprimiéndote, enjaulándote. Cuando yo solo quería estar contigo y tú solo querías ser alguien libre. Yo no quería amarte. Todos los besos que me imaginé se marcharon a ese lugar de ensueño al que siempre te quise llevar, donde también viven todos mis lamentos. Me costó admitir que me siento como me siento, y cuando al fin lo discerní, ya era demasiado tarde. Tú eres un ser libre y yo una simple jaula. Tiempo después de que te fallé, me comprometí, pero quiero que sepas que nunca amaré a alguien como te amo a ti. Solo quédate un momento más, por favor. No te vuelvas a evaporar en el viento. Déjame ir contigo. Dame otra oportunidad. Déjame acompañarte. Tú, mi salvadora. Por favor, vuelve. Ya no aguanto más esperarte. Y es por eso que he tomado la decisión de acompañarte. No te preocupes. Pronto estaré ahí contigo. Yo sé que te puedo enamorar. Para muchos fue su amante. O una esclava. Porque al parecer alguien como el respetado obispo de Etona no pudo haber vivido un amor puro en la tierra que no fuera el que le profesaba a Dios.
Entonces, yo tenía que pasar a la historia como una mujer seductora, poco inteligente, intransigente. A las mujeres se nos ha negado un lugar, especialmente cuando vives en el año 372. Ya podrán ustedes imaginar. Sin ningún problema, han borrado mi nombre de la historia. Pero aquí estoy yo para dar testimonio de ella y de todo eso que el padre de la iglesia no quiso decir y que el Vaticano mismo se encargó de ocultar. Cuando el sacerdote de Cartago me dio a leer tus confesiones, Aurelio, no pude pensar más que debía contestar puntualmente. Vaya proeza que decidí aceptar. Una mujer cualquiera que no tenía dinero ni una posición para hacerse escuchar. Una mujer que se atrevía a escribirle al tan amado y respetado obispo. ¿Quién era yo para atreverse a semejante afrenta? Para la iglesia no era nadie. Las mujeres casi siempre hemos representado los peores demonios para muchas de las religiones. Encarnamos la lujuria y por ello condicionaron tu ingreso al círculo selecto del maniqueísmo. Para entrar te pidieron terminar con nuestra relación. Pero, sin buscarlo, haciéndote llegar mi respuesta a tus confesiones con el Codex Flori, también estaba decidiendo dejar testimonio de mi existencia. Una carta tan personal que pretendía transmitirte todo el dolor e indignación que me inundó al leer tus confesiones, tan alejadas del hombre que conocí, de ese hombre que me amó apasionada y tiernamente. ¿Por qué arrepentirte de ese amor? Porque tu Dios, nuestro Dios, debería condenarte por eso. Eras un ser humano, Aurelio, no eras Dios. Aunque al parecer te juzgabas por eso también. ¡Cuánta soberbia! Imagino la sorpresa del clérigo al enterarse de esta carta. Porque fue una mujer que argumentó y cuestionó no solo tu proceder, sino el de la propia iglesia. Algo imperdonable sin duda. ¿Qué podía esperar? ¿Que le dieran validez a mis palabras? No, y no me importaba. Yo hice lo que mi conciencia me dictaba hacer, lo que era correcto, algo que sin duda ninguno estuvo a la altura de hacer. Y me enorgullece tanto haberles cuestionado por mi calidad de madre, pero también como mujer, porque nada y nadie nos debe impedir nunca replicar. Pero como era de esperarse, la iglesia ha negado la existencia de este manuscrito y muchos faltan a la verdad replicando que es falso, porque lo más importante era defender el honor y la imagen del más grande padre de la iglesia. Eso era lo importante, aunque mientan. No es algo que les reprocharía a su Dios, que les llena de vergüenza. A nadie le importó arrastrar por el lodo el nombre de una mujer cuando se trató de conseguir lo que deseaban. ¿Es esta una conducta digna de un don cristiano? En tus libros no mencionas nada de nosotros, de nuestro hijo, del inmenso amor que era tan puro que cualquiera podía mirarse en él. ¿Por qué te avergonzaba el placer corporal? ¿Acaso no podrían entender que los amábamos tanto? La iglesia no podría disculparte por haber tenido una mujer antes de ocupar tan importante cargo. Qué vergüenza que no pudiste admitir tu propio placer, tu felicidad,
tus alegrías tan mortales. Y yo, quien te motivó a realizar tus estudios, quien te procuraba durante tus enfermedades, quien compartió todos tus sueños, y tú fuiste cómplice de Moloch para alejarme de ti. Vivimos 14 años juntos. Fueron años de disfrutarnos, de conocernos, de aprender, de acompañarte para que hicieras lo que querías, lo que te llenaba de alegría, porque al mismo tiempo también era mi alegría saberte feliz y disfrutando de enseñar, de impartir tus clases de filosofía, de retórica. Fueron años muy felices, mi querido Aurelio. Cuando nuestra condición económica llegó el mal, nos teníamos el uno al otro y comíamos de cada uno para alimentar. Y eso, mi querido, ni con tus oraciones pudiste vivir. Quizá era lo que te atormentaba tanto. Y no nos casamos. No era necesario. Deseábamos estar juntos, no había nada que probar. Pero nuestra relación no gustó nada a tu madre. Esa madre que estaba presente en todo. Esa madre que nos perseguía, que no nos dejaba vivir, que estaba tan molesta porque tuvieras una mujer que no era ella, que prefería que te consagraras a Dios, porque ella te había reservado para sí. Y si no eras para ella, solo podías ser para Dios. Ese mandato de tu madre fue algo que tú, mi querido obispo, nunca quisiste ver. No te importó que nos apartara, que ella decidiera que yo tenía que marcharme. Preparó todo para que yo regresara a África. No dijiste nada. No la contrariaste. Ni siquiera me permitieron despedirme de mi pequeño adeudado. Arrancaron para siempre de mí. Cuánta crueldad, Aurelio. Mónica tenía un plan. Decidió que debía casarte con otra mujer. Ella sabía que no aceptarías casarte con aquella niña. Tu madre fue perversa. Estabas en sus garras. No quería dejarte ir a menos que te consagraras a Dios. Solo entonces podrías irte. Y eso fue lo que decidiste. No puedo culparte. Fue la única forma que encontraste para separarte de esa madre que te ahogaba. Porque yo fui quien daba la batalla, quien durante mucho tiempo te separó de esas garras que solo querían consumirte. Y por un momento pensé que lo lograría. Pero ese veneno que daba tu madre revestido de amor fue más fuerte. Eran otros tiempos. Y por supuesto, tú, Aurelio, podías dejar el cuidado de nuestro hijo a tu madre mientras desempeñabas las labores que deseabas. Nadie te juzgó por eso. Tu madre también sacó ventaja de esto. Ella crió a nuestro hijo como si fuera suyo, como si fuera de ambos. Mónica tuvo al hijo de su hijo. Yo tuve que soportar que me hicieran a un lado, no volver a ver a mi hijo. No sabes, Aurelio, tú no sabes el dolor que siente una madre que es separada de su hijo, cuando no puede volver a verlo, cuando tiene que vivir pensando en él,
pero está condenada a verlo nunca más. Cuando supe que había muerto, quería morir. ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¿Qué había en sus corazones? Dices algo que nunca te perdonaste. ¿Cómo pudiste insinuar que su muerte era castigo por nacer en pecado? Yo no te guardo rencor, más bien te compadezco por no hacer frente a tu madre, por no conservar el amor que deseabas, por no estar cerca de tu hijo. Tu pobre alma no podía estar en paz en la tierra, y seguramente ni donde estés. Yo viví plenamente, y puedo recordar nuestro gran amor, todo lo que compartimos, todas las enseñanzas. Tengo presente cada lugar que visitamos, nuestras discusiones de filosofía, las noches que pasamos en Belarriendo, aprendiendo y cuidando de nuestro hijo. Estoy satisfecha con todo lo que viví hasta donde se me permitió elegir, porque no podía hacer nada más. ¿Tú pudiste decir lo mismo? Muchísimas gracias, querida María, por compartir con nosotros el día de hoy tu monólogo. Vamos a seguir con nuestro programa. Les voy a dar la palabra a nuestro compañero Carlos López, que también es parte de nuestro equipo de trabajo de LATE acá en México. Adelante, Carlos. Hola, gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Agradezco especialmente a Cristina por esta oportunidad. Y bueno, este texto que escribí le titulé La violencia y sus rostros. La violencia hoy en día se oculta de muchas formas: en la religión, en la bandera de un país, en su emblema, en sus signos rimbombantes, en la forma de adquirir éxito social, en las fuerzas empleadas para el consumismo, así como en la figura exigente de un padre o en la figura de una madre castrante. La violencia es un reclamo inconsciente de atención, de individualización de afecto, negación de observarse, de analizar nuestros actos, nuestras palabras como actos. ¿Cómo hemos llegado a separarnos tanto como unidad primordial de lo humano? ¿Por qué existe el deseo de persecución, de vulnerabilidad? La impunidad coexiste en nuestros días, hace que el concepto de semejante quede distanciado entre líneas y espacios en blanco. Al ver a un migrante vemos a un extraño, a un ajeno a lo humano, a nuestro sistema de incomodidades, que clama por justicia ante oídos sordos, que suplica por un trabajo digno ante el egoísmo de la seguridad, del confort. ¿Cuál es tu rol en esta encrucijada? ¿Eres parte de la solución o del problema? ¿Es el psicoanálisis una ventana a la escucha de estas voces acalladas? Si bien, pues no es mi propósito hablar en particular de la violencia en el contexto de México, por ser un tema amplio y particular, puedo decir que, en cierta forma, el ejercer, observar y ser pasivo ante este fenómeno nos obliga a arrinconarlo en los asuntos pendientes, a normalizarlo, a encontrar una nueva negación para evadir esa realidad. En el Medio Oriente es un espejo en el que no queremos observar detenidamente. Creemos que porque tiene sus propias fronteras, estas van a impedir que aquello llegue a nosotros. La violencia es el pan diario en estos territorios, la mujer su elemento vulnerable preferido, y su justificante anhelada acatar la palabra de Dios. Un Dios que ha sido instalado en sus mentes, en su sombra humana, llena de odio y discriminación. Es necesario definir y diferenciar la agresión de la violencia en sí misma. Para Freud, la agresión consiste en combinar a Eros con la pulsión de muerte. El cuerpo, como un organismo vivo, se defiende. Se hace partícipe de la dominación, desviación o ataque hacia otro ser, es decir, transforma una pulsión en otra. Lo agresivo tiene una relación estrecha con la pulsión sexual, lo cual tiene diversos rostros como el sadismo o el masoquismo.
La ambición en el ser humano esconde de una forma una expresión inconsciente, territorial, narcisista y de resaltación del individuo sobre lo social. Para Freud, en 1930, en El malestar de la cultura, encuentra una explicación natural a la maldad. El evadir lo prohibido crea una satisfacción en el plano de la ambición. Lacan, retomando estas ideas expuestas en Freud, en su Ética del psicoanálisis de 1960, nos dice que el querer hacer el bien desde lo moral esconde una fuerte agresividad, que es causante del mal. Ambigüedad utilizada por muchas personalidades que podemos apreciar sobre todo en altruismo, fondos de recuperación o ayuda comunitaria. Lacan, en el estadio del espejo, nos explica cómo se configura el yo. Lo formaliza, lo apropia, lo aliena y lo diferencia del gran otro. Establece una especie de juego de imposición sobre el otro, donde se debe de ganar para permanecer, digamos, para sobrevivir. Al establecer sus objetivos de deseo, sabe que también estos tienen una relación con el deseo del otro. La violencia entendida como el uso de la fuerza, sea física o verbal, sobre el otro, con un fin predeterminado. Freud en Tótem y Tabú nos explica cómo el parricidio genera culpa en los hijos, lo cual lleva a instaurar normas, es decir, que lo instintivo y la norma tienen una pugna por el ser en tanto individuo y ser en tanto social o colectivo. Si se analiza la etimología de la palabra violencia, proviene de violare, significa actuar en agresión, actuar en contra de lo establecido o en contra de la norma. Vivimos en tiempos complicados donde la muerte es anunciada con estadísticas incesantes, donde la vida es en consecuencia mantiene un valor plegado al tipo de cambio, al nuevo concepto de lo normal y al sentido de propiedad. La violencia expresada en palabras es un acto también. Es un significante que puede contener aquello que inconscientemente deseamos o tememos. La representación del colectivo, por desgracia, está en unos pocos, que antipáticos crean normas que son insuficientes. Que ya bien decía Freud, esta es una causa de la infelicidad. En 1930, en El malestar de la cultura, a nombrar las otras dos, la fragilidad del cuerpo y la superpotencia de la naturaleza, ante la cual no podemos hacer nada. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Carlos, por esto que has hablado. Me parece muy interesante y además pienso que efectivamente no es nada sencillo hablar de la violencia de México. Habrá que tener un evento especial para ese tema. Sí. Me parece súper importante además tenerlo en cuenta porque hay muchas voces alrededor de eso. Exacto. Hoy hablaba precisamente Beatriz sobre una parte de la violencia en México a nivel de las escuelas, pero hay muchas otras violencias y muchos otros campos para poder hablar de la violencia, no solamente en México, a nivel internacional, pero cada país tiene una problemática específica que también tiene que ver con el país en sí. Y creo que es importante poder hablar de ello, siendo nosotros mexicanos y conociendo muy bien esta historia. Exacto. A mí lo que me recuerda es que en una ocasión, cuando yo recién llegué a Europa, estaba yo caminando por las calles de París de noche y era una calle un poquito, digamos, difícil porque tenía un poco fama por allí, por el barrio de Pigalle. Y me acuerdo que como a mí me habían dicho que era un barrio un poco comprometido, yo volteaba constantemente como para ver si alguien me perseguía. Y me acuerdo que iba yo con una amiga francesa, un grupito que éramos, había también chicos franceses, y el chico me dijo, ¿por qué volteas tanto, Cristina? Se nota que vienes de América Latina. Y me quedó bastante marcado este comentario que me hizo, porque ellos no volteaban a ver si alguien los perseguía o no los perseguía, era como algo mío. Y me quedé yo pensando, probablemente es verdad que tenemos cierto miedo también en América Latina por esto que comentas tú, Carlos, sobre la violencia que hay cuando uno sale a la calle en ciertas colonias, en ciertos barrios. No es sencillo. Y todo eso creo que tiene un impacto psíquico importante también. Así es. Les voy a enseñar la cajita de los orgasmos.
Esta es la cajita de los orgasmos. ¿Se ve? Y luego fíjense lo que hice, como yo vi la cajita, allá en Santander hay un pueblecito que se llama La Madrid, de donde son mis ancestros. Entonces, yo vi la cajita y me pareció preciosa. Entonces dije, bueno, yo la voy a comprar de todas maneras para llevar a algunos amigos míos porque es chistosa. Pero luego compré una para mí para abrirla y probar a ver qué era. Y yo pensaba, ojalá que vengan en envoltorios individuales. Era lo que más me interesaba, porque ya sabes que abres una caja y trae muchas galletas y luego se echan a perder porque vienen todas juntas. Y miren, vienen en envoltorios individuales. Es una rosquita en envoltorio individual. Así que no saben qué ricas son. Ahora que venga Sebastián y Adriana, les voy a guardar un orgasmo a cada uno. Bueno, pues vamos a seguir ahora con Héctor Gómez. Héctor Gómez es psicoanalista en México. Él se ha incorporado al equipo de trabajo del ATE, nos apoya constantemente en todos nuestros eventos, lo que le agradecemos mucho, y en esta ocasión está aquí para leernos un texto. Adelante, Héctor, te escuchamos. Hola, Cristina. Primero que nada, me gustaría saber si me escucho. Sí, te escuchas bien. Perfecto. Una disculpa porque, pues ya saben, trabajo acá con gente migrante y traerlos al médico para revisión por papeles, entonces me impidió como un poco la gestión, pero pues comienzo con el texto. Yo le puse una ligera reflexión sobre la violencia, en general porque no tenía como claro hacia dónde, pero creo que fui articulando en cierto punto. Entonces, comenzar a hablar sobre un tema de mucha controversia es complicado, pero he creído que es importante hacerlo. La finalidad es encontrar puntos de ruptura para ahí entrar y pensar desde otra posición algo al respecto. El tema de la violencia trae consigo su complejidad, pues en un primer punto es importante violentar el propio pensamiento para iluminar algunas cuestiones y así agregar un pensar a este complejo tema. En las calles, en las conversaciones entre sujetos y los medios se habla de violencia de una manera tan natural y normal. La RAE nos dice, 1, que la cualidad de violento, 2, la acción y efecto de violentar o violentarse, 3, la acción violenta contra el natural modo de proceder, que un poco ya lo había mencionado Carlos, acción de violar a una persona, ese es un cuarto concepto, y aludiendo a violento, refiere, es un adjetivo que se dice de una persona que actúa con ímpetu y fuerza, y se deja llevar por la ira. 2, es otro adjetivo de la persona violenta. Tenemos un tercero que también nos va a decir la RAE, que implica una fuerza e intensidad extraordinarias, y un cuarto que implica el uso de la fuerza física o moral. Algunas de estas definiciones saltan a la vista por la forma en cómo apalabran el acto de la violencia. En un primer punto se destaca la acción contra el natural modo de actuar y en otra la actuación llevada por la ira, pero ¿no ya está determinado un lugar a la violencia como un acto no normal del humano y solo se cataloga como violento aunque por medio de la ira actúa con fuerza? Tal parece que el lado de lo no normal coloca a los sujetos violentos como anormales. Es necesario en este sentido señalar al violento para sostener la idea de normal y anormal, sano y enfermo, muy a la novela de Kafka. Comienzo mencionando que la palabra violencia apareció a principios del siglo XIII, deriva del latín vis, que significa fuerza, vigor, y caracteriza a un ser humano de carácter iracundo y brutal. No obstante, vis se desprende del mismo modo latín violentia, y esto hace referencia al vis como fuerza violentus, que hace mención a la abundancia. Se puede decir entonces que la violencia es la abundancia de la fuerza, es decir, el que actúa con mucha fuerza. Lo curioso es que antes de mencionar violencia se recurre al vis, y meramente importante señalarlo, porque el primero alude al uso de la fuerza independientemente si hay un carácter iracundo o brutal. El uso de la fuerza es algo que todos los seres humanos ejecutamos en todo momento. El hecho de escribir y mover mis dedos para plasmar la tinta de este ensayo me hace violento. Ustedes, por desactivar el micrófono y prender la cámara, hacen uso de la fuerza para dar el clic necesario. Es en este punto que me atrevo a afirmar que la violencia entonces es una condición y no una consecuencia.
Entonces, la violencia, pese a que no se puede desarticular, es posible pensarla desde el psicoanálisis para darle un lugar distinto tanto en la teoría como en la clínica. Condición que nos habla y en todo momento aparece, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es así como la violencia no tiene sentido, uno le da. Bajo la concepción freudiana se puede afirmar que en un principio era la fuerza y después el sentido. Pues justo el pequeño cacho de carne usa fuerza en todo movimiento y es la madre quien por medio de la mirada y el auxilio ajeno dan sentido a ese ejercicio y uso de la fuerza, que no es más que el reflejo de la tensión interna que el sujeto no puede elaborar y busca un alivio para el aparato psíquico. A pesar de que puede haber presencia de otro, este puede no ejercer el auxilio ajeno y dejar al pequeño a merced de la tensión y energía libre que no hace más que tensar al aparato psíquico. La violencia entonces tiene una relación con los procesos de organización y constitución subjetiva. Es condición por el desvarío pulsional de la vida humana y siempre se origina en un entre. Es muy relevante porque eso entre el vínculo entre dos. Me permite citar un caso abordado por Paul Verlaine como un efecto de complementar algunas ideas. Mario, de 27 años, vive desde hace 3 años una relación amorosa con Silvia. Un día descubre que comparte con otro los favores de su pareja, con uno de sus mejores amigos. La relación se echa a perder, llantos, amenazas, peleas, promesas, reconciliación. Mario le cree y duda, espera y da vueltas al asunto, se extasia y se deprime. Al acecho de indicios sin cesar, nuevos argumentos alimentan su desconfianza. Mario se pone a vigilar la casa de Silvia a la noche al volante a su auto, mira si hay luz, pero la certeza que busca es dudosa. Los elementos que deberían tranquilizarlo no son tomados en cuenta. La única certeza que lo convence es la que refuerza sus sospechosas angustiantes. Estas son de más confirmadas a la noche cuando ve a su mejor amigo entrar en el edificio. Lo sigue, entra en el departamento con la llave que le recuerda los mejores tiempos. Sorprende a la pareja en flagrante delito y los mata a ambos. Cuando, algunas horas más tarde, la policía encuentra a Mario junto a los 2 cadáveres, él no deja de repetir cuánto ama así. En el proceso, su abogado alegará el impulso irresistible. Mario fue obligado por una fuerza a la que no pudo oponerse. Entonces prosigo. Se aprecia que el sujeto es empujado por una noción extraña. El yo es llevado por fuerzas ignotas, como diría Freud citando a Brodek en El yo y el ello. Es una fuerza incontrolable y atemporal, donde la resolución no necesariamente es el mejor modo para el sujeto. Es así como este sujeto puede devenir en la función y ser actuado por una fuerza incontrolable que en un primer momento puede no tener sentido. Es aquí donde es posible habilitar un camino a pensar el acto desde la escucha analítica, pues justo el sujeto es donde no piensa. El sujeto del inconsciente aparece con esta fuerza sin sentido que por medio del camino analítico se instaura la posibilidad de pensar un camino de ese acto. La no presencia de otro que asiste y permite al yo en construcción encontrar caminos de resolución de la energía libre pueden configurar el aparato psíquico como un resto, el cual puede ser la maldad y la crueldad. Esto puede entenderse como la organización de una pareja simbiótica patológica, donde no hay distinción y el otro en lugar de proveer de recursos para una separación lo más adecuada posible, genera un desborde que produce frustración, la cual se vuelve intolerable y genera expresiones desbordantes que se descargan por la fuerza. Es así como las personas que se interponen solo son cierto obstáculo para la descarga. Con ello, quiero decir que no es tanto el acto dirigido al otro de manera dolosa, sino que el otro opera como este obstáculo en la realización de la descarga funcional. Se sostiene una relación enloquecedora dentro del aparato psíquico con el objeto y es desde ahí donde se opera la fuerza, donde el sujeto intenta esclavizar al otro y así actuar de forma activa lo que experimenta de forma pasiva. El psicoanálisis ante la violencia, la forma de organización y configuración subjetiva, demanda crear espacios mentales que permitan pensar el acto y la forma por la que la resolución fue de ese medio. Es necesario crear vínculos amparadores, como yo digo, que sostengan al otro para así historizar y permitir que el sujeto encuentre representantes pulsionales que permitan descargar la pulsión, ya no en el acto, sino en otro medio. Se trata de instaurar trampas lenguajeras que habiliten la palabra en lugar del acto. Siendo un tema meramente complejo,
como lo mencioné en un comienzo, y también orientada a lo social, la forma de organización subjetiva de esta habilita pensar que hay una violencia de carácter productiva muy distinta a la violencia de carácter coercitiva. Estoy alejado de todo mi pasado también. No recuerdo mucho de mi vida cuando era pequeño. Solo recuerdo que me nombraron como otro de mis hermanos Vincent, quien murió exactamente un año antes de que yo naciera. Además, que éramos 6 hermanos, y mi madre y mi padre. En algún momento, yo iba a elegir ser un hombre de Dios como mi padre. Me interesaba también ser un hombre y dedicarme a su servicio. ¿Creo que Dios se equivocó conmigo? No. Yo quiero pensar que Dios me colocó simplemente en un momento en el que no debía de estar. Quizá, solo quizá, mis pinturas están hechas para personas que se las verán dentro de muchos años. Esta mañana me dio la oportunidad de retirarme del lugar. De hecho, Carroja me está esperando allá afuera. Y yo estoy aquí sentado en mi habitación. Las paredes ya sin escultura. Mi poca ropa que tengo, todo está guardado. Mis pinceles, mi material, todo lo que estaba conmigo los últimos años. Es imposible no sentir una nostalgia de todo lo que viví hasta este punto de mi vida. Mientras desplegaba cada uno de los cuadros, pienso que si estoy listo para lo que viene. Me aterra pensar que allá afuera puedo tener de nueva cuenta esos episodios, los cuales no recuerdo. Es tan surreal que alguien te diga las cosas que hiciste sin tener idea de lo que está hablando, sin tener ningún tipo de recuerdo de ese momento. Más que algunos moretones o, en mi caso, un faltante en una de mis orejas. Afortunadamente sé que donde me dirijo es a casa de mi hermano. No sin antes hacer una escala en antiguo departamento. Quizá puedo pasar al pequeño bar que está abajo, esas veces donde tanto compartí con mi amigo Paul, y cuando tuve el incidente con mi oreja. Suena tan irreal decir eso. Me corté la oreja. No recuerdo nada. No recuerdo si dolió. No recuerdo cómo fue. Nada. Disculpe de nuevo. Perdí de nueva cuenta el hilo de nuestra conversación. Me ha pasado a menudo. Junto con todas estas imágenes que parecen venir de ningún lado. De cosas que nunca he visto. De cosas que mi mente no puede diferenciar si son reales o si por alguna extraña razón me han llegado hasta mí. Al sumar estos episodios, donde no recuerdo nada, donde yo no puedo distinguir tan claramente cuál es mi realidad, donde mi vida es contada por extraños, en vez de que yo pueda vivirla. Todo esto se siente tan real. Ahora que lo pienso, ¿cómo saber si todo es real? ¿Por qué estoy hablando contigo? Me han tachado de loco aquí, de esquizofrénico, que alucino, que actúo extraño, que hablo solo. ¿Tú existes? ¿Me estás escuchando? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Acaso eres Dios que está escuchando mis confesiones? ¿Acaso has venido a juzgarme? ¿También dirás que mis pinturas son burdas y extrañas? Creo que lo mejor es irme de aquí. Estas paredes, este olor a sociedad, esta desesperanza en los demás internos no están hechos para mí. Sé que mejoraré. Sé que estaré bien. Que te vas a cuidar de mí. Sí. Eso va a suceder. Te dejo aquí, extraño. Sé que muy pronto sabrás de mí.